Con todas las preguntas como equipaje, la curiosidad y la perseverancia como acompañantes, y el destino como trayecto, la de la humanidad es la historia de una búsqueda, del empeño en descubrir una realidad de la que formamos parte, pero cuya naturaleza no alcanzamos a comprender. Siempre con la esperanza de que en algún lugar residan todas las respuestas y tras ellas, la última realidad. No son un edificio como otro cualquiera. No son un lugar en el que entras y sales sin más. En el pasado, y también ahora, fueron conocidos como casas encantadas, castillos o palacios embrujados e incluso mansiones malditas. Hoy hablamos de energías, de impregnación y, como no, también de sugestión. Pero hay quienes apuntan, sin ningún tipo de duda, a la presencia de habitantes invisibles o al eco de viejas historias que no quieren ser olvidadas. Como hemos comentado en anteriores ocasiones, parece que estas tendrían que ser ya cosas del pasado. Sin embargo, casuística en mano, todo apunta a que hay paredes que siguen susurrando en la noche y en no pocas ocasiones gritando. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Hoy vamos a viajar hasta uno de esos lugares, hasta uno de esos edificios que nos quieren contar su historia o que al menos no se resignan a quedarse en silencio. Y lo vamos a hacer con un lugar muy especial, con Villa Esperanza, en Cartagena. Y sí, lo estáis adivinando. Cartagena, misterio, un lugar especial, un enclave enigmático. ¿Y quién mejor para llevarnos hasta allí? ¿Quién mejor para acompañarnos en ese viaje que nuestro guía más preciado, Santi García? Don Santiago, ¿cómo está usted? Muy buenas, Chus. Pues encantado de estar otra vez por aquí. Vamos a empezar y te voy a pedir, antes de presentar al resto de colaboradores, te voy a pedir un titular, pero voy a hacerlo a través de una reflexión. Yo estaba en estas últimas horas ultimando los detalles o pensando cómo enfocar el programa y pensaba que tu trayectoria dentro de lo que es la investigación de este tipo de lugares o de cualquier otro tipo de expediente que tenga que ver con enigmas, con misterios, bueno, nuestros espectadores y oyentes saben perfectamente cuál es. Y a pesar de esa amplia trayectoria, yo descubro cada vez que nos hablas de Villa Esperanza que para ti tiene algo especial. Después de tantos años, después de tantos sitios, después de tantas historias, ¿qué pasa en Villa Esperanza para que Santi García lo tenga en ese pedestal que yo sé muy bien que lo tienes? Bueno, pues el titular sería algo así como que lo inexplicable se hace presente. El lugar es un lugar emblemático. Además, podríamos coger cualquier novela de misterio y en ella descubrir cómo nos describen un sitio, entre comillas, alejado de la ciudad, un sitio en donde pues la propia estructura de la casa nos invita a pasar, pero que en el interior vamos a descubrir algo que a lo mejor no estamos preparados para ello. Bueno, pues Villa Esperanza personifica hasta el más mínimo detalle ese tipo de literatura, pero con la salvedad de que en vez de literario
es literal. Muy bien, pues antes de entrar de lleno, en esta primera parte del programa lo que vamos a hacer es básicamente escuchar a Santi, que nos cuente los muchos detalles, aunque imagino que no podremos llegar a todo, pero bueno, sí que seguro que va a ser capaz de resumirnos qué pasa en ese edificio, qué pasa en ese lugar y por qué es tan especial. Pero antes presento a las otras dos colaboradoras que tenemos hoy aquí y empiezo por Irina Kepler. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí esperando a ver qué nos comenta nuestro compañero Santiago, con ganas de aprender, como siempre. Tú no has estado en Villa Esperanza, ¿verdad? No, qué va. No. Sabes que yo tampoco. Y sospecho que esa primera visita la vamos a hacer juntos. Ojalá. Yo así creo que sea. sí. No sé, me huele que sí. ¿Verdad? Seguro que sí. Y finalizo con Mar Contreras, que creo que tampoco necesita muchas presentaciones, también colaborador habitual y también muy afín a este tipo de lugares, ¿verdad? Muy buena, encantadísima de estar aquí con vosotros y sí, la verdad es que sí. Me llama muchísimo la atención y bueno, sé que ahora Santi nos va a introducir muchísimo más en el tema, pero por lo poco que he podido ver, la verdad que es un sitio bastante enigmático. Yo creo que bueno, es de esos sitios que yo echo de menos y que me encantaría. Yo tampoco he estado, o sea que si alguna vez vais, pues contad conmigo porque me encantaría acompañaros. Pues ya estás, apuntada. Esa primera visita, Santi, búscanos fecha. Bueno, ahora sí. Sí que adelanto que en la segunda parte vamos a tener a 3 testimonios de 3 personas y lo vamos a tener en vivo que han estado allí, que han tenido experiencias y que nos las van a contar en primera persona, pero eso será la segunda parte. De momento los tenemos ahí esperando, están ya con nosotros, pero de momento no los vamos a ver ni a escuchar. Santi, ahora sí. Yo hazlo como quieras, como siempre, pero sí que de algún modo te pregunto para iniciar qué pasó para que de repente Villa Esperanza entrara en tu radio de acción y comenzaras a investigar y además ahora es una de tus rutas. ¿Qué pasó? A ver, quienes pertenecen a mi generación y en adelante, Villa Esperanza en Cartagena era muy conocida, puesto que era un lugar donde pues podías disfrutar de una casa de finales del siglo XIX, tal cual, todavía gran parte de la estructura y gran parte del mobiliario es el original, y podías disfrutar de un café, de un batido, de un cóctel, y además en esa época, os estoy hablando de finales de los 90, principios de los años 2000, era el único lugar en la ciudad de Cartagena donde podías disfrutar de un batido natural. Y se hizo muy, muy famoso. Es un lugar de enclave y encuentro habitual los fines de semana, pues de grupos, amigos o simplemente pues quien desea disfrutar de eso, de un café, entre comillas, bien hecho. Pero obviamente no entra en el radar del misterio por eso. Más allá, insisto, de que pertenezca a un siglo, a un momento cronológico, pues que sí que me suelo mover bastante en esa tesitura. Entra en mi radar pues allá por el año 2019, 2020, porque se va a hacer una película de terror y el director de la película, Alfredo Contreras, contacta con un canal de televisión con el que colaboro y el canal pues lo pone en contacto conmigo. ¿Qué es lo que quería Alfredo Contreras? Asesoramiento en el sentido de que quería tratar el mundo de las energías, el mundo de lo paranormal, desde una perspectiva lo más científica posible. Es decir, quería recrear una psicofonía o un sonido del mal como si nosotros lo llegamos a experimentar cuando escuchamos una psicofonía o cuando captamos una energía, y por eso pues me pregunta y contacta conmigo. Las conversaciones llegan a que, bueno, pues en un momento determinado él me manda uno de los guiones, yo lo leo, hago correcciones en el sentido de cómo ellos iban a plasmar en la película, digamos, ese otro lado. Y bueno, una de esas reuniones
además lo recuerdo perfectamente porque era plena pandemia, la realizamos allí en la misma Villa Esperanza, pues imagínate con todo el atrezo montado. Pero es la primera vez que yo visito la casa con otra perspectiva y consigo entrar en todas las habitaciones de la casa, menos obviamente las particulares, que esas ni siquiera en la misma experiencia de Rutas Misteriosas lo hacemos. Me refiero sótano y guardilla. Es ahí cuando pues empiezo a notar que hay algo que se me escapa a mi entendimiento. Se notaba una presión, notabas cambios muy bruscos de temperatura, notabas esa sensación que tantas veces hemos hablado de no estar solo, y que eso lo he podido comprobar en otros lugares, pues como la batería de la Chapa, sanatorios de tuberculosos de Sierra Espuña, la biblioteca de Elche, cientos de lugares. Y bueno, el azar, el destino, la fortuna, no sabría decirte exactamente el qué, me lleva a, en un momento determinado, pues la posibilidad de realizar allí una experiencia. Pedimos los permisos, aceptamos trato y empiezo a documentarme para la propia experiencia. ¿Cuál va a ser mi sorpresa? En donde en prácticamente todas las habitaciones había impregnación, hay psicofonías y mucho más que iremos descubriendo, pues si te parece, a lo largo del programa. Irina Mar, no sé si queréis hacer alguna pregunta inicial, si de momento seguimos adelante con el relato de Santi. Sí, que siga. Tengo preguntas, pero es que sabes que soy muy preguntona, o sea que no me espero a que termine. ¿No quieres empezar el bombardeo todavía? No, todavía no. Bueno, pues Santi, yo creo que estoy un poco en su línea. Sigue contándonos un poco cuál ha sido esa trayectoria, ese proceso, porque imagino que sí hay esa primera sorpresa, pero a mí me consta que a lo largo del tiempo, casi yo diría que semana a semana te sigues encontrando sorpresas, ¿no? Cuéntanos un poco ¿cuánto tiempo llevas haciendo rutas en Villa Esperanza? 3 años. 3 años, has hecho ya este año, 3 años que todas las semanas tengo la oportunidad de descubrir nuevas cosas cada semana. 3 años. Y aunque os la he descrito como una casa palaciega del siglo XIX, lo curioso y lo cierto es que la historia que encierra la casa también es de película. Independientemente de que durante los 30 primeros años era, digamos, el hogar de la familia Alcantuz, que son los primeros propietarios de la vivienda, Sandalio y Matilde, que tienen una hija que se va a llamar Esperanza. Bueno, tienen muchas hijas, pero la primera se va a llamar Esperanza, que es la que va a dar nombre a la villa. Estamos hablando de una casa con sótano, planta baja, primer piso, buhardilla y una parte que os tengo que decir que nadie sabemos que hay, pero que sabemos que existe una parte, no sabemos si es exactamente azotea, pero sí que sabemos que es una zona que saben que existe porque llegaron a abrir, digamos, el espacio, pero que a día de hoy nadie ha entrado en esa zona. Está en la parte superior, muy por encima de la buhardilla. Me estás diciendo, perdona que te corte, que hay una zona de la casa que no entra nadie, que no se puede acceder. Sí, porque, a ver cómo lo explico. La casa tiene una parte central y como 2 torres. Entre ambas torres hay como una especie de pasillo, una especie de una habitación como una especie de cámara de aire entre la buhardilla y lo que es el techo. Y esa parte, nada más que la vio Juan Piñero, que fue el quien compró la casa para rehabilitarla a principios del año 2000. Este hombre falleció y la familia no ha vuelto a entrar en ese lugar. O sea que todavía la casa encierra aún un poquito más de misterio, si cabe. Como te digo, a lo largo de los 30 primeros años es la morada de la familia Alcantuz. A partir de ahí, los usos van a variar muchísimo hasta el punto de que a día de hoy hay todavía usos que no sabemos. Hay todavía mucho por descubrir en ese aspecto,
pero sí tenemos unos cuantos claros. Entre los años 30, mejor dicho, entre 1930 y al menos el 9 de octubre de 1940, la casa era una casa mortuoria, un lugar donde se velaban cadáveres, que en Cartagena pues había varias zonas en donde, pues, si no querías velarlo en casa, pues tenías que alquilar un entorno. Sabemos que fue jardín de infancia, sabemos que fue una guardería, y también sabemos que prácticamente cualquier persona que quería hacer cualquier cosa, lo que fuese, desde una fiesta a tener un almacén, podía ir, alquilar una zona y pues nadie preguntaba. En ese sentido, hemos podido descubrir durante aproximadamente unos 5 años, no más, un uso muy, muy, muy curioso en la casa. Desconocemos los nombres de las personas que lo hicieron, pero sí sabemos el uso. Sabemos que en el sótano hubo 5 años, entre los años 45 y 50, que además coincide con el momento en el que aparecen las primeras leyendas de fantasmas sobre la villa. En el sótano, insisto, se hacían pequeñas sangrías de niños con el objetivo de obtener esa sangre como líquido cicatrizante, para que me entendáis, generar una especie de producto sanitario para curar. Yo lo relaciono para que la gente nos ponga un poquito en tesitura como una especie de mercromina, que no hacían mercromina, quiero dejarlo bien claro, pero para que nos entendamos sería algo parecido a eso. Y desde, insisto, una casa mortuoria hasta un jardín de infancia, pasando por 101 tipo de usos, pues imaginaros la cantidad de energía que hay impregnada en esa zona. Además sabemos por los documentos históricos en archivo que se hacían reuniones de masonería, que no tienen nada que ver con el tema de la sangre, en absoluto, y también sesiones de mesas parlantes, en un intento, a través de sociedades como Ecos de Ultratumba, en un intento de demostrar si es verdad eso que se decía del otro lado, cogiendo tratados del capitán Lagier o el propio Allan Kardec, pues allí se ponían en práctica. Allí en varias partes del entorno del sureste, sobre todo en la costa. Estoy hablando, por ejemplo, que Ecos de Ultratumba la tenemos ubicada en la ciudad minera de La Unión, con diferentes puntos en donde también hacían esas prácticas, ejemplo, Villa Esperanza en Cartagena. Pues con esa base, imaginaros, insisto, la cantidad de energías que han pasado por esa casa, que siguen pasando y que siguen impregnadas ahí. Santi, pero yo te estoy escuchando y lo primero que pienso es ¿a qué se debe esa hiperactividad? ¿Cómo tantas cosas diferentes en esa casa y muchas relacionadas con lo oculto? Es decir, ¿a qué se debe ese tipo de actividades? ¿A sus propietarios? ¿A que había una corriente en la ciudad que iba por esa línea? ¿A qué se debe? A sus propietarios, para nada. Bueno, si te refieres al tema de ocultismo, sí que tenemos localizado al Cantud, junto con los Celestino, con los Martínez, en logias masónicas, eso sí es cierto. Al Cantud parece que también participó en alguna sesión de mesa parlante. El hombre dejaría su casa para lo que quisieran hacer sus amistades y poco más. Y respecto a lo que os estoy hablando de esas sangrías, pues es un lugar alejado. Es un lugar, Villa Esperanza se ubica en Barrio Peral, al norte de la ciudad. Esa zona, hasta prácticamente los años 50, para acceder a ella tenías que bordear la laguna que había dentro de la ciudad, lo que hoy es el ensanche, toda la zona Paseo Alfonso XIII, toda la zona de lo que hoy es la Asamblea, la UNED, todo ese entorno no existía, era agua, y por lo tanto acceder a Barrio Peral era cuanto menos difícil. Ahí es lo que yo puedo intentar explicar, pues esas cosas más relacionadas con el ocultismo, pues que también era difícil que la gente preguntase o simplemente supiera de su existencia. Por lo alejado, y bueno, también hay que decir que la casa, yo no he estado dentro, pero desde fuera ya es impactante, ¿no? Es la perfecta mansión de película de terror. De hecho,
dices que ha sido utilizada para el cine. Mar, Irina, ¿seguís en silencio? ¿Os dejamos a Santi o queréis ya meter algún tipo de...? Simplemente que me llama la atención exactamente esa cantidad de extremos a la hora de habitar la casa, tanto árbol funerario como niños, y no me extraña que sea un sitio con esa energía increíble porque vamos, aparte de que yo soy, bueno, partidaria, vamos a ver, que yo estoy totalmente de acuerdo en que todo es energía y todos somos energía. Entonces no me extraña que sea un sitio que esté plagado de esa energía donde toda la gente que ha pasado por ahí, además con esos tanto oficios como, bueno, pues rituales, en fin, todas las cosas que han pasado por ahí, pues la verdad que me llama mucho la atención y entiendo que tiene que ser un sitio bastante fuerte, sí. A mí me llama la atención sobre todo el poder descubrir pues que un grupo de personas que además estaban arraigadas en la élite intelectual de la época, estamos hablando de médicos, de arquitectos, de ingenieros, de psicólogos, que se dedicasen a intentar descubrir si de verdad existe el otro lado o si de verdad las mesas parlantes esas que se hablaba los americanos, pues si eso era cierto, si no era cierto o qué es lo que sucedía precisamente con eso. Digamos que eran los primeros experimentadores de todo este tipo de temas en la época moderna. Y hacerlo ahí, pues vuelvo a deciroslo, yo creo, es una opinión personal, pero pienso que es por la dificultad que tenía el poder acceder, sinceramente, desde la ciudad de Cartagena, para pensar que tuvieron que poner un ferrocarril exclusivamente con parada en la zona donde está Villa Esperanza, porque la gente se negaba a bajar a Cartagena para volver otra vez a subir a sus domicilios. No era un lugar de difícil acceso, pero tenías que ir a exprofeso a esa zona. Vamos, que era recogido y relativamente escondido. Irina, ¿quieres...? No, ¿O solo que... sigues esperando? Sí, quiero seguir esperando. Me ha llamado mucho la atención que sea como una especie de, no sé si habéis visto Harry Potter, es una sala de los menesteres de allí, de Cartagena, porque aunque nos fijemos en lo oculto, lo malo, es que has dicho que un jardín de infancia, que se hacían fiestas, que ha sido un bar, que ha sido almacén, que, bueno, de todo. Entonces es normal, lo que dice Mar. Al final, mucho batiburrillo ahí de energía, sobre todo por lo de los críos. Los críos es que la lían mucho energéticamente, sin querer. Pero la suelen liar parda, los chavales. Santi, hablas de leyenda, hablas de que la casa empieza a tener fama, me imagino, de que pasan cosas extrañas o de que ha tenido... ¿Cuál es el inicio? ¿Cuándo empieza a hablarse de ese...? ¿Cuándo empieza a ser una casa, entre comillas, encantada o una casa embrujada o como se decía antes? ¿Cuándo empieza a tener esa fama? Oficialmente, aproximadamente en torno al año 45. Y es el momento en donde coincide con las primeras prácticas de extracciones de sangre que os comentaba. En cierta manera no es casualidad. Si yo estoy haciendo ese tipo de prácticas y no quiero que nadie me salte la liebre, pues la mejor manera es crear un mito, crear una leyenda para evitar, primero, miradas curiosas y preguntas indiscretas. Porque si es cierto, los pequeños estaban normalmente hacinados en la guardilla donde terminamos la experiencia y la gente cuando pasaba por delante de la casa veía cabezas asomándose en las ventanas donde supuestamente no había nadie. Ahí es donde empiezan a hablarse de fantasmas, entre comillas. Pero claro, volvemos a lo mismo. En este caso no eran fantasmas, en este caso eran niños vivitos y coleando. Pero para, entre comillas, ocultar esas prácticas, la mejor manera es crear esa leyenda de apariciones y sucesos embrujados, extraños. Es decir, el origen de la leyenda entonces no responde a una fenomenología real, sino que hablamos de una leyenda inventada o creada para alejar a los curiosos. Exacto. Lo que sucede es que en función y en virtud de pues toda la gran cantidad de vida que ha tenido el inmueble, a poco que rasques, pues es que empiezan a salir. Es que si no lo vivís, es muy difícil
que os lo pueda transmitir correctamente. Pero básicamente en cada metro cuadrado de Villa Esperanza esa energía todavía se sigue manifestando. ¿Cómo se manifiesta? Pues en función de ecos del pasado, de sonidos, en función de incluso de presencias, de presencias que puedes captar con una cámara, una cámara de fotos, una cámara, las que tenemos en los teléfonos, por ejemplo. Llevamos sistemas de reconocimiento de presencia. Aparecen presencias que no aparecen en el grupo. O sea, es una cantidad de fenomenología que prácticamente a pie juntillas va reproduciendo, entre comillas, los manuales de parapsicología que hayamos podido leer, estudiar o analizar. Yo en principio, y tengo que serte sincero, yo iba a contar la historia de la casa junto con las leyendas de la casa. Pero es la casa la que me empezó a sorprender, insisto, desde el minuto cero. Y cada semana, y insisto, tengo la oportunidad de hacerlo cada semana, las sorpresas son cada vez mayores. Pensad que son 3 años a 2 horas cada semana, pues calculad las horas que sin parar he estado ahí dentro. Es mucho tiempo. Y ese tiempo sigue abriendo puertas. La verdad es que estabas diciendo esto y me estaba... Bueno, no creo que te moleste que lo cuente. Pero en alguna ocasión que he hablado con Santi, incluso las veces que hemos estado en Cartagena, pues no ha sido más de una vez que nos ha dicho que anoche estuve en Villa Esperanza y hay que ver la que se lió. Es que es verdad que pasa, que nos lo cuenta casi en tiempo real y que, bueno, que evidentemente es un lugar que merece mucho la atención. Yo creo... Bueno, has dicho que te sorprende cada semana. No sé si quieres contar algo, si quieres que lo dejemos luego para los... ¿Quieres ser un testigo más? ¿O prefieres ya contarnos alguna de esas experiencias que has tenido allí? A ver... ¿O han sido tantas que no sabes cuál claro, escoger? ¿por dónde empezar? Mira, pues empiezo por la semana pasada, ¿vale? La semana pasada, con la quineta en mano, los típicos orbes, ¿vale? Los típicos orbes que eso lo hemos visto todos y que no pasa absolutamente nada, que sabemos un 80%, altísimo porcentaje que es energía residual y ya, pero que la cámara los identificaba y cuando pedías que se moviesen hacia un lado, se movían hacia un lado, o sea, al lado que estabas pidiendo. Llevo, entre otros dispositivos, detectores de movimiento, las típicas lamparitas que se activan con el movimiento, ¿vale? Portátiles. Pedimos con el grupo a un lado y las lámparas justo en el lado contrario y apuntando hacia el contrario de la dirección donde está el grupo, que enciendan las luces. Las luces se encienden. Hombre, hay una experiencia que todavía me rasca los ojos y los oídos que bueno, fueron 30 y tantas personas testigos y que literalmente vimos cómo una persona, digamos, reaccionaba físicamente al entorno en el que se encontraba. Eso también pues me impactó muchísimo. Yo intento explicar muchísimo el tema de la Spirit Box, pero es cierto que en el interior, cuando hacemos las sesiones, hay días que no tengo explicación para las respuestas que nos dan, pues a cómo esta persona va vestida, describen el color de la persona, cuánta gente somos, nos clavan el número. No sé, son esta cantidad y tanta tipología que es muy, muy difícil resumirlo en un par de minutos. ¿Cómo crees, si es que crees que sucede, que le está afectando a la casa esas visitas semanales? ¿Piensas que le está afectando de alguna forma, que está habiendo una evolución, que
que estáis interactuando, de algún modo, evidentemente sí estáis interactuando con la casa o con lo que sea, pero claro, es todas las semanas, no hablamos de algo ocasional. ¿Crees que eso está afectando? ¿Hay un diálogo? ¿Tenéis ya una relación estable? Sí, bueno, y de hecho, te puedo decir que cuando, en función del grupo, de la persona, o sea, en función de la tipología de grupo, es decir, si hay más personas jóvenes me refiero adolescentes, niños, la interacción es mucho más directa. O sea, mientras que si hay personas mucho más mayores, pues la interacción es más normalita, más normalita es que te digan tu nombre. Eso es lo más normal que te puede pasar. Pero cuando hay, por ejemplo, hay niños, es como si ellos fuesen un foco de atracción a lo que sea que está interactuando con nosotros. Yo no, y a lo mejor adelantarme a las conclusiones, pero yo no lo relaciono con el otro lado. Yo lo relaciono con que hay algo que físicamente tenemos en nuestro entorno que interactúa. Y las energías que estamos aportando semanalmente, pues hombre, no te voy a decir que es echarle petróleo al fuego, pero desde luego es un alimento que también está nutriendo la propia fenomenología. A quienes no estáis viendo imagen, os lo explico. Irina lleva como 2 minutos asintiendo de forma... y ahora nos va a tener que explicar por qué, claro, no nos vamos a quedar con las ganas. ¿Pero quieres que te lo explique ya? Ya, claro, ya vas a ver. Eso es lo de los niños, ¿qué? ¿Has dicho que sí a lo de los niños? No, es que estoy escuchando a Santi y vamos a ver, claro, o sea, él dice que se empieza la leyenda de los fantasmas en el 45 aprox, por lo de las sangrías de los nenes, y claro, obviamente la gente ve cosas en la casa chungas que no sabe que hay porque se estaban haciendo cosas un poquito extraoficiales, pero claro, al final, Santi, ¿ahí tenéis algo anterior a eso? Quiero decir, algún testimonio, algo, lo que sea. ¿Te refieres de algo de Sí. aparición, alguna actividad? Sí. No, y además la familia rehuye, o sea, no la familia actual, sino la familia descendiente de los Alcantú rehuye de todo este tipo de temas. Entonces, si ellos han llegado a vivir algo, ni lo van a contar y, de hecho, me imagino que lo relativizarían todo tanto que para ellos sería algo habitual. Entiendo que cuando fuese casa mortuoria, pues ahí se vería de todo. De hecho, os puedo decir, bueno, se lo sabéis, un compañero nuestro, por todos conocido, Aldo, además sin tener ni idea de la historia de la casa, me hablaba de zonas donde a mí todas las semanas me están respondiendo los dispositivos, sobre todo sótano, que él ampliaba más allá de la casa mortuoria, incluso lo incluía el sótano, y vamos, que eso era el hipercore en rebajas. Ya, bueno, pero oficialmente, respondiendo a tu pregunta, Irina, oficialmente no hay antes nada, del 45 ¿no? Oficialmente no hay nada. Vale, las sesiones espíritas entiendo que serían anteriores al 45. Sí, claro, obvio. Estaremos hablando, obviamente. 1905, 1910. Claro, principios del siglo XX. Vale, genial. Nada, sigue. Yo estoy apuntando acaso y a ver qué sale. No se cansa de apuntar. No me canso nunca. Ya veremos esto en que acaba. ¿Quieres añadir más, Santi, o prefieres que pasemos a... Lo dejo en tus manos, a testigos y vamos un poco completando? Prefiero que vayamos directamente a los testigos porque yo lo puedo decir, me podéis creer, no me podéis creer, pero escucharlo de boca de gente que ha estado ahí y que ha experimentado lo que yo he experimentado y muchas cosas más que yo no, por mi percepción, no llego a... yo creo que va a enriquecer muchísimo más el discurso. Perfecto. Mar, ¿quieres añadir algo que te hemos dejado ahí o pasamos? No, nada más. Es que me estoy fascinada. Fascinada, la verdad, que me llama muchísimo la atención. Santi, solamente una pregunta. La parte, cuando era la guardería, ¿coincide el tiempo con la parte de las sangrías que le hacen a los niños que has estado comentando antes? ¿Es posterior lo que es guardería? Es posterior.
Vale. Aproximadamente unos 20 años posterior. Pero sí, sobre la guardería hay una cosa muy curiosa. Mirad, la guardería aproximadamente finales de los 60 hasta el 20 de agosto de 1997. Y me dirá, joder, qué precisión. Sí, porque tenemos que en el año 95 amplían creo que son 20 y tantos puestos escolares, y no llega a 2 años y medio después, le quitan la concesión a Berta García Becker, aparece en el BORN, y de ahí tenemos la fecha exacta donde deja de ser guardería. A mí me llama la atención, no quiere decir nada, pero es un dato que a mí me llama mucho la atención, que con lo que cuesta con la administración trabajar y que te permitan y que te amplíen 20 y tantas plazas más, prácticamente de la noche a la mañana, que te quiten la concesión, pues eso, simplemente pongo un interrogante. Es curioso. Algo pasó, está claro. Irina, ¿eso que tienes al lado es una cafetera? A ver, gracioso. Es que estoy en el comedor. Porque No, que me parece perfecto. Sí, ¿no? Es una Nespresso, sí. Es una Nespresso. Vale, perfecto. Ha intentado mimetizarse con la casa, como la casa es cafetería, pues tal cual. Sí, yo voy tematizada. Yo la relación la veo clara. Sí. Irina tiene en cuenta hasta el último detalle. Eso es así. Sí. Bueno, pues vamos a tomarnos un café que nos va a hacer Irina ahora en el descanso. Sí, virtual. Reubicamos mesa y seguimos. Habitantes de Lucová y todo el que se acerca asiste a misa sentándose junto con un fantasma de escayola en la bancada mientras toman la comunión y oficia misa el señor párroco. La imagen es increíble, es icónica, la de ver compartiendo, y se entienda ahora lo que voy a decir, vivos y muertos, una misa oficiada. Ella tendría que quedarse con lo que ella sienta, porque es que si tú le empiezas a decir a un testigo lo que ha visto, es que lo estás envenenando, es que eso no es así, es que él sabe lo que ha visto y esas sensaciones que le habrá transmitido y ya está. Es porque si no, es que le estás poniendo la pierna encima, es que no estás dejando avanzar a esa persona. Todo ese escepticismo no te sirve de nada cuando en esas paredes de ese callejón oscuro ves que hay unas rendijas que te llevan hacia otra parte y que puedes quitar esos ladrillos y que puedes acceder a otras realidades. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Ya de regreso, y tal y como prometimos, vamos a entrar de lleno en la parte que yo creo que, tal y como decía Santi, es la más interesante, y es la de los testigos, la de aquellos que han vivido en primera persona experiencias, vivencias. Ahora lo vamos a escuchar. Vamos a comenzar con Rosa, que ya la tenemos ahí. Antes que nada, bienvenida a La Última Realidad. Sé que eres seguidora habitual, pero hoy te toca aparecer. Hola, buenas tardes. Santi, como tú eres quien está un poco entre los dos en ese sentido, no sé si quieres preguntarle tú, si directamente le pregunto yo, o que nos cuente lo que ella quiera. Imagino que has estado más de una vez en Villa Esperanza, ¿no, Rosa? Sí, unas cuantas veces. Sí. Unas cuantas. Antes, con Santi y antes de conocer a Santi. ¿Cómo la definirías? ¿Cuál es ese? Yo le pedía un titular antes a Santi, que nos dijera por qué es tan importante o por qué es tan relevante Villa Esperanza, qué tiene que no tengan otros lugares que a lo mejor también son misteriosos, pero a lo mejor no tanto o no tienen esa magia. ¿Qué es lo que más destacarías? Yo la resumiría como la casa de mi infancia. Ten en cuenta que las casualidades de la vida, yo me crié allí, en esa zona. Yo vivía en ese momento como a 600, 700 metros de Villa Esperanza.
calle recta, la calle famosa de los pasos de peatones que salió hasta en el telediario. Y pues al final, o sea, mi niñez, he jugado alrededor de la casa. Mi madre tenía la peluquería detrás de la casa. Iba al colegio, pasaba por delante de la casa. O sea, yo la resumiría como en un principio la casa de mi infancia. Forma parte de mi infancia, la casa. Pues te tengo que decir que todos no hemos tenido en nuestro barrio una casa así, ¿eh? Porque impone bastante pasar por delante. Aunque imagino que tú lo normalizaste, ¿eh? En tu infancia, ¿no? Era una Sí, casa para mí especial, entonces pero era del barrio. diferente, era una casa grande, con jardín grande, había niños. Entonces yo desde fuera pues jugaba, merendaba, mirando a los niños jugar y era pues bueno, algo habitual en mi vida y en mis trayectos y claro, en ese momento yo ni pajolera idea de lo que aquello iba a traer muchos años después. Entonces tú no conocías esa leyenda del lugar extraño, del lugar donde pasaban cosas raras. Era una casa más, aunque fuera muy bonita y muy grande. Sí, bonita, grande. En un principio te puedo decir que es que yo por aquella época te hablo entre 6, 8, 10 años. O sea que si había leyendas, yo en esos momentos no tenía conocimiento de aquello. Ni las niñas, ni nuestro círculo de niños de aquella edad no teníamos ni idea. A lo mejor las madres sí que sabían, pero nosotras no. Nosotras en aquella época era jugar y poco más. ¿Y cuál es ese primer momento, si lo recuerdas, en que Villa Esperanza empiezas a verlo ya con otros ojos? Cuando ya sí sabes que allí, sabes que es un lugar especial. Bueno, pues yo conozco a Santi, pero anterior a eso, yo tengo un círculo de amigos, del gimnasio y tal, donde voy, que por cierto, esto ya hablaré con Santi, porque uno de ellos precisamente se llama Fernando Alcantú. Es familiar de Sandalio Alcantú. Ya te contaré que eso, vamos a ver, hay una historia ahí familiar que trae cola. Yo me enteré un poquito mejor este verano, pero bueno. Oye, pues vamos a tomar algo, tal, cenamos. Oye, vamos a ir a un sitio, a Villa Esperanza, en el barrio Peral. Digo, ¿a Villa Esperanza, en el barrio Peral? ¿Dónde está eso? Pues tal. Digo, perdón, digo, si eso es la casa que hay al lado de donde yo vivía, tal y que igual. Pues sí, pues venga, pues vamos a ir unos cócteles, estupendo. Bueno, pues nada, pues vamos para allá. Y yo, claro, todavía no tenía mucho conocimiento de todos estos temas, pero sí que es verdad que entraba allí y yo decía, al rato decía, ¿tenéis frío? No, estoy bien. Pues yo tengo un frío, tengo las manos, se me congelan, y tiritando. Pero bueno, le daba la importancia de que, bueno, son casas antiguas, techos muy altos, no hay calefacción, e íbamos normalmente en invierno. Nada, pero cada vez que era un frío terrible. Que es más, pues le decía, oye, decirme cuándo vamos a ir a Villa Esperanza que yo me refuerce de ropa porque yo allí me quedo tiesa. Muchachos, a los demás no nos pasa. Digo, pues yo qué sé, porque yo seré friolera, yo qué sé. Y ahí no le hizo caso en ese momento. Años después, tiempo después, empiezo a explicarme las cosas. Conozco a Santi por las rutas, pasa el tiempo, voy haciendo todas las rutas suyas y me dice, ¿sabes que tengo una ruta nueva en una casona tal cual? ¿Dónde? Villa Esperanza. Digo, cállate. No me digas. Sí, eso tiene. Pues, ¿qué hay ahí? Hay mucha historia, tienes que hacer la visita. Bueno, y ahí ya empezó la fiesta. Es decir, tú Ya, notaste cosas como lo del frío, pero tampoco pensabas que fuera como lo del nada frío. especial. Y de momento nada, hasta que ya empezamos con con la Spiribog y tal, y bueno, pues yo hacíamos preguntas como todo el mundo y ya empezaban las respuestas directas. Amenazas. Yo lo que pasa es que me encaro un poco, me vengo arriba con el tema y ya, pues bueno, contestaciones un poquito directas. Te gusta provocar, ¿no? Sí. No, yo a lo mejor hacía una pregunta, pues cómo estás con no sé qué, o como yo sabía el tema que hay allí con los pequeños,
Y claro, le hacía preguntas alguna vez directas. Déjalos ya, déjalos marchar y que te calles, vete. En otra ocasión, no allí, en otro sitio, pues bueno, ya me insultaron de forma más fuerte y me estás amenazando. Pues sí, ¿qué pasa? Que déjalos, cobarde. Bueno, que ya Santi decía, bueno, ya nos marchamos, que vamos a acabar ya la tal. Y yo decía, no, déjalo, porque ya empezaron a través del Espiribo ya pequeños enfrentamientos y por supuesto mi estado de temperatura bajísimo hasta punto de que más de una vez en el sótano estoy temblando. Del frío intenso. De intenso, paso muchísimo frío allí. Y cuando bajo al sótano, muchísimo más. Santi, enlazando un poco con lo que comentaba Rosa, y luego veremos un vídeo que yo creo que va a ser bastante impactante y que también comentaremos. Por lo que estaba comentando Rosa, cuando tú haces estas rutas donde practicas una serie de experimentaciones, realmente, no sé, hay como un riesgo, no digo que vaya a pasar nada malo, pero sí que tienes que estar preparado para cualquier situación en la que tengas que controlar que al remate eres el responsable de esa situación, ¿no? Porque Rosa nos está contando cosas que, bueno, yo creo que ella, conociéndola, lo gestionará con buen humor, pero te puedes encontrar con situaciones complicadas, ¿no? Sí, bueno, y al hilo de lo que estás comentando, lo que ahora después escucharemos, esa fue te puedo decir que eso fue una situación ingobernable, que ahora hablaremos de ella, pero normalmente no sé, o sea, no es algo personal, quiero decir, no es una cosa contra una persona directamente, salvo que esa persona, pues como hace Rosa, provoque. Entonces sí que ya la cosa se va viendo que se va complicando el tema y ahí es cuando directamente pues se para la sesión y lo que tenga que venir, pues que venga entre comillas hacia mí. Me estoy recordando y creo que estabais Rosa y Cari también, creo que estaban con otra buena amiga que todos conocemos, que es Maika. Y ese día os puedo asegurar, y me lo podéis corroborar vosotras dos que estabais presentes allí, que casi me desmayo. No sé, o sea, sí sé lo que me pasó. O sea, literalmente me quedé frío. O sea, a punto de, no de pasar a la mejor vida, pero por lo menos estaba un ratico en el limbo, sí. Empecé a marearme, la boca se me quedó totalmente seca, un sudor frío que en mi vida había tenido, me costaba respirar y me quedé literalmente pues más blanco que el papel. No sé cómo esa noche no pude terminar la experiencia, pero es la primera vez que veo que fue la primera vez que me afectaba de esa manera, el entorno en el que estábamos. Imagino que me estás hablando de noche previa a la última quedada que tuvimos en Cartagena, ¿puede ser? ¿O estamos hablando de otra? No, 2 noches previas, sí, eso fue jueves. Dos noches previas. Quedamos el sábado. Hacía referencia a algún momento de esos en el que nos contabas que estabas un poco incluso cansado, agotado de la experiencia y bueno, pues me estaba recordando. Rosa, te hago una última pregunta, luego habrá tertulia y seguiremos hablando. ¿Hay algún momento, aunque hayas estado varias veces, hay algún momento que recuerdes de forma muy especial o no ha habido ninguno destacado por esto? Un momento allí, pero relacionado con eso, y ahora que ha comentado Santi que viene nuestra amiga Maika y ya sabéis que ella tiene una visión más amplia de lo que yo, por ejemplo, no puedo ver y que no sé si se la comenté a Santi en su momento, que este señor, uno de los, vamos a llamarle entes que habita la casa, pues estaba en la mía. Estábamos aquí en casa y estábamos en el salón y veo a Maika mirar con mala cara a un rincón del salón y digo, ¿qué pasa? Yo cuando la veo así dice, está aquí. Digo, dice, ya hace días que te estoy diciendo que lo tienes en casa. Sabía
que íbamos a Villa Esperanza y sabía que ese día iba Cari, iba yo y estaba ella, que el nivel, sobre todo con Cari y con Maika, iba a ser más fuerte y pretendía estar en mi casa, no sé, metiéndome miedo, no lo sé, digo, pues mal vas porque yo no te veo. Yo no te veo. Digo, y si estás aquí eres un cobarde. O sea que, y momentos ahí pues siempre ha sido, pues eso, variado, sobre todo siempre así a destacar, siempre ha sido sobre todo en el sótano y sensaciones muy extrañas en el ático también, pero más en el sótano de la casa. Y ya te digo, cuando hemos estado con los amigos, yo helada, me hielo, tiritando, tiqui, 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 tiritando, y todo el mundo lo veo normal, digo, madre, qué rara soy, Dios mío, qué friolera. O sea que siempre, allí siempre hay algo. No, no puede, y la que la conoce y sabe su historia no puede estar de forma, no diríamos tranquila, pero despreocupada. Sabes que algo se mueve. Dime que ya no tienes a Lentes en casa, ya se fue. ¿O no? ¿O sigue No, ahí? conforme fuimos la noche de la visita, se vino con nosotros a Villa Esperanza y cuando volvimos ya a la noche, a la hora de acostarnos, le dije a Maika, ¿lo ves? Dice, no, ya no está. Se ha ido con nosotros para allá y se ha quedado allí. Pero ha estado aquí días. Claro, Menos le pegó una mal. paliza. Digo, pues nada, pues yo la cama no se la voy a dejar. ¿Quién pegó una paliza a Que quién? duerma en el suelo. No, el ente a mí me pegó una paliza y se quedó Yo. Ah, se tranquilo. quedó tranquilo. Se quedó tranquilo. Bueno, vamos ahora La a pagó entrar con él, la pagó contigo. Alguien tiene que pagar los platos rotos, eso está claro. Tenemos ya bueno, los que estáis viendo imagen estáis viendo los del principio, pero vamos activándolos un poco en audio para que podáis escucharlos. Tenemos ya a Tony también. Lo primero, bienvenido y muchísimas gracias por aportar también tu testimonio. ¿Qué tal? Hola, gracias lo primero por invitarme y bueno, no sabría ni por dónde empezar. O sea, lo que sí me gustaría hacer una pequeña referencia a algo que ha dicho Santi, lo de echarle petróleo al fuego, porque eso en parte es verdad y yo eso lo he podido comprobar allí mismo. Yo la primera vez que estuve allí, yo salí literalmente blanco, pálido, llorando. ¿Por qué? Al principio no entendía por qué. Después, mientras Santi, que estaba haciendo la ruta, iba comprendiendo el que estaba sintiendo, el que estaba oyendo. Porque yo en ese momento, sobre todo estando en el sótano, en el famoso sótano, eh, mientras estaba haciendo la Spirit Box, yo me quedé un poco atrás, apartado, como en una esquina, y ahí escuché como voces de niños como diciendo pide ayuda. Y yo miraba y claro, a mi alrededor realmente no había nadie, estaban todos delante mía, yo fui el que, entre comillas, me marginé un poco y no le di mayor importancia hasta que otra vez oigo otra voz, esta vez más bien de un niño, la primera fue de una niña, que dijo como ¿a quién? Y ya la tercera vez que escuché a un niño hablar, a la misma niña que hizo la primera pregunta, fue al chico de pelo largo. Y en esa noche yo creo que yo era, bueno, y lo he comprobado en las fotos de la ruta, yo era el único chico con pelo largo y así que ahí me quedé un poco impactado. Después, mientras subíamos las escaleritas, no sé, me empecé a encontrar súper mal, como para que la gente se pueda hacer una idea, como en un estado de ansiedad, ¿vale? Te quedabas paralizado o te pesaba el cuerpo, bueno, más los temblores, el frío, y que me puse blanco y empecé a llorar como no sabía por qué. Y entonces en ese momento también se me vinieron como unos flashbacks donde estamos hablando de milésimas de segundo, pero esos flashbacks estaban llenísimos de
de información realmente. Y yo lo que podía ver era como a una niña, así como de unos 8 o 9 años, súper asustada, llorando, temblando, y era como vivirlo a través de sus ojos. No llegué a ver bien qué era, pero era algo perturbador. Yo creo que simplemente es algo que el cerebro humano no está concebido para verlo del todo, ni siquiera para sentirlo. O sea, primera experiencia muy, muy impactante, la verdad. ¿Entiendes que lo que hay allí es negativo? Porque yo he escuchado antes a Rosa, te escucho a ti, hemos escuchado a Santi en la primera parte. Tal y como tú lo expresas, a mí me parece más negativo que lo que hemos escuchado hasta ahora. ¿Tú lo que sientes allí es negativo o tal vez es tu forma de reaccionar solo? No, yo creo que, y te voy a explicar eso de por lo que quería empezar, por lo de echarle petróleo al fuego. Cuando, vamos, yo he tenido la oportunidad en el proyecto Fatu de estar solo abajo en el sótano, ¿vale? Cuando tú haces la visita o cualquier cosa, tú vas con un montón de gente que va sugestionada. Ya va con el miedo, uy, esto da mucho miedo, esto es terrorífico, y el miedo alimenta el miedo. Eso es, o debería ser lógico. ¿Y qué es negativo? Sí, hay una cosa negativa, que esa presencia, vamos a llamarla maligna, eso es lo negativo, pero también hay otras que son muy bonitas, como son, por ejemplo, la de esa presencia de niños, que ellos sí tienen muy buena energía. Y tú cuando estás, yo qué sé, por ejemplo, arriba, en lo que viene siendo la sala principal, si ellos interactúan mucho con los que estamos allí y tú notas perfectamente que ellos tienen una bondad, tienen una inocencia, podemos llamarlo como quieras, pero también es muy bueno. Que lo malo supera lo bueno, también podría decirlo, pero no puedo decir que solo haya algo malo, que se nota más, sí. Sobre lo que dice Tony, hay un cambio de energía brutal desde el sótano al resto de la casa. Se puede experimentar con simplemente estar ahí 3-5 minutos, notas una presión, notas ese sexto sentido que te dice, vete de aquí, no quiero estar aquí, estoy incómodo, ¿vale? Aunque no sepas nada de la casa. Y en cambio, en la planta baja, en las escaleras, en la buhardilla, hay energía, por supuesto que sí, pero no notas esa sensación de maldad, esa presión rara que te expulsa, sino simplemente, pues eso, un poco de paz, tranquilidad, cosas así. Perfecto. Pues vamos a pasar ya a la tercera testigo, que es Cari, a quien también, por supuesto, damos la bienvenida a la Hola. última realidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Bueno, me consta que como Rosa y como Tony y como Santi, no han sido ni una ni dos las veces que has estado en Villa Esperanza y que también tú consideras que es un lugar, podríamos decir que especial entre los especiales. Sí. ¿Qué es para ti Villa Esperanza? Pues a mí es que Villa Esperanza me fascina. Me fascina su estructura, sus habitaciones, la época en la que se construyó, su historia. Me fascina, lo conocía de antes como bar, como coctelería, y ya cuando Santi empezó las visitas es que me fascinó todavía más. ¿Y qué cosas nos puedes contar que hayas vivido allí o las que más te han podido impactar? Pues vamos a ver, lo primero que quiero decir es el día que Santi se encontró tan mal, creo que fue por proteger a mi hija, porque digamos, la entidad que hay en el sótano va a por los niños. Mis hijos normalmente suelen venir conmigo a las rutas. Ella tiene 14 años y él tiene 11, que también vivió una experiencia bastante fuerte. Y yo creo que fue por protegerla, porque esa noche aquel ente iba a por ella.
ella se sentía muy incómoda, sabía que lo tenía en su espalda, entonces Santi digamos que la cogió un poco y yo creo que fue él el que se tragó toda esa energía para que ella no sufriera ningún percance. Corrígeme si me equivoco. Y bueno, por lo demás, la primera vez que estuve allí en una de las salas pude notar que había un ama de llaves que protegía la vivienda, que no le hacía mucha gracia que estuviéramos allí, que se enfadaba un poco porque hubiera tanta gente, para ella era como si hubiera mucha gente extraña. Si me permitís, recuerdo esa noche porque es de las poquitas veces que nos han tintineado las luces cuando hacemos preguntas. Sí. Y fue preguntar ella, no recuerdo exactamente la pregunta que hizo Cari, pero fue ella preguntar y una de las luces de las lámparas de la casa empezó a apagarse y encenderse. Y solamente lo hacía cuando ella hablaba. Sí. Y la verdad es que fue bastante curioso, bastante curioso. Sí. Entonces, bueno, eso fue una de las experiencias que pude vivir allí. Posteriormente bajamos al sótano y en el sótano fue cuando digamos que empezó un poco la fiesta. Yo pude ver a un señor con gafas redondas, gafas de ver redondas, con una camisa blanca remangada hasta el codo y un chaleco negro. Se asomaba a través de la ventana, se asomaba como diciendo, me han pillado, ostras, ¿qué hace esta gente aquí? No puede ser, me han pillado. Yo calculo que este señor sería entre los años, finales de los años 20, los años 30, por el tipo de vestimenta que llevaba. Y a la par, mi hijo, que no tiene miedo a nada, se puso a temblar, se puso a llorar, me quiero ir de aquí, mamá, no lo ves, no lo ves. Digo, ¿pero qué tengo que ver? El cuchillo ensangrentado, es que no lo ves, mira ese niño. Y yo, pero Óscar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y resulta que el pobre estaba viendo literalmente, por lo que luego él me pudo describir, que en aquel entonces tenía 10 años recién cumplidos, vio literalmente cómo rajaban a un niño de arriba a abajo con un cuchillo. Vio al niño colgado y como una persona lo rajaba literalmente de arriba abajo y claro, el niño entró en pánico, pues no sabía qué estaba pasando. Luego ya pasamos, él se fue, ya no se quiso quedar más, pasamos al ático y ahí es cuando mi hija empezó ya también la fiesta con ella, porque ella empezó a notar que la observaban, empezó, mamá, aquí hay gente, no, me están tocando, Esa es un poco, en principio, mi experiencia. Luego, aparte, lo que sucedió con Santi, que fue por protegerla a ella, porque el ente que estaba ahí abajo, que está en el sótano, a través de la Spirit Box, decía que quería hablar con ella, Entonces ahí fue cuando Santi se encaró un poco en el sentido de, ¿pero qué es lo que quieres de ella? ¿Qué necesitas? Y yo creo que eso ya fue el cuesta abajo y sin frenos para él. La experiencia que describe Cari de su hijo fue algo muy parecido a otra experiencia de otra niña en un momento diferente. Que esto que Cari cuenta, yo no lo cuento en la ruta, y que ella, también más o menos de la misma edad del pequeño, también describió algo muy similar en el sótano. Cuando eso te viene por dos vías que no tienen conexión entre sí en momentos diferentes, pues la verdad es que te pones a pensar también qué es lo que, o sea, ante qué estamos, qué es esto. Y eso, pues lo único que hace es aumentar también un poco pues, el misterio y lo que hay ahí encerrado, que yo, insisto, lo diría totalmente del sótano del resto de la casa. Lo que comenta de su cría, pues yo creo que simplemente estaban jugando con ella. Una niña nueva que entra en casa, pues vamos a preguntarle cómo se llama, cómo está, si quiere jugar, si se quiere quedar, si me puede ir con ella. Lo típico de eso, de críos. Sí. Santi, a través de los diferentes testigos, de todas las personas que van pasando por allí, ¿has conseguido o estás consiguiendo montar alguna historia que tenga coherencia, que tenga sentido? Yo te imagino en plan detective, pinchando a cada testigo en una parte de la mesa, intentando ver cómo encaja, porque experiencias como las que nos ha contado ahora Cari, Tony, Rosa, las otras muchas que imagino que tendrás,
esos personajes que ven, esas cosas que se escuchan, el vídeo que veremos ahora a continuación, ¿has conseguido montar algo que para ti empiece a tener sentido? Lo único que encaja, y eso mañana te puedo decir que ya no encaja y que es otra cosa, pero a día de hoy lo único que encaja, o que me encaja con los datos que voy descubriendo, pues, insisto, cada semana, es la época de las sangrías, es la época de esa obtención de ese líquido vital, que yo en un primer momento pensaba que era simplemente unas sangrías y punto, o sea, unas heriditas donde extraes un poco de sangre y ya está. Pero por lo visto en algún momento, si atendemos a los testimonios, pues se le fue de las manos, literalmente. Y aparecen tres personajes que antes, escribiendo un poquito la historia, os decía que no sabemos los nombres, porque no los sabemos, pero sí sabemos sus oficios. Y por repetición aparece esa ama de llaves, que no sabemos, puede ser... Aparecen nombres asociados, pero no sabemos si estamos hablando de la misma persona. Luisa y Julia. Vete a saber si es eso o no. Cuando digo que aparecen en las experimentaciones que hacemos. Aparece otro personaje que es conocido como el abuelo y otro personaje conocido como carnicero, el carnicero, que por obviamente esa propia descripción entiendo que sería lo que el hijo de Caridad vio aquella noche. Más o menos esa es la historia paralela a la historia oficial que se va descubriendo, que se te va plasmando, que se te va manifestando pues día tras día. Y que, insisto, no aparece en ningún papel, no aparece en ningún documento. Pero bueno, también te digo por mi experiencia como profesional de la historia y de la arqueología que no todo lo tenemos en los documentos, ni muchísimo menos. Bien, si os parece vamos a dar por finalizada también esta segunda parte. Estoy seguro de que podríamos contar muchísimas más experiencias y puede que alguna se cuele todavía en la tercera parte, que será ya tertulia, en la que estaremos todos. Pero entre esta parte y la siguiente, y antes del descanso, sí que vamos a meter un vídeo del que hablábamos antes, que es muy impactante, a mí al menos me lo parece, y en la tertulia empezaremos hablando de él porque yo creo que no nos queda otra. Así que si os parece, damos paso a ese vídeo y al regreso ya iniciamos esa tertulia que yo estoy convencido de que se nos va a quedar corta, pero que así todo va a ser apasionante. Esa es la palabra que estamos solos aquí. Quiero ayudar. Yo soy tu amigo. No soy malo. No. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vamos a entrar en el jardín. ¿Por qué no? Dale. ¿Qué quieres hacer? Vale, tú conmigo. ¿Pero qué quieres hacer? ¿El jardín es tu casa? No, pues también tu casa el jardín. Aquí. Mira, vamos a andar un poquito para allá y nos vamos a sentar. Vale. Nos sentamos donde tú quieras.
En el momento que ve esa aparición, intenta interactuar con ella. Esta persona nunca es consciente de que está viendo un fantasma hasta que no se acerca y esa aparición desaparece, ¿no? Y de repente se quedan paradas las dos bolas, porque la otra ya recuperó, ya no era tan grande como cuando la explosión, recupera el tamaño como más pequeño, y vuelven las dos como a explotar y se ponen de color rojo. Y al cabo de un ratito sonó un golpe, pero súper fuerte, y venía de la parte que tenía como una especie de armarito en el salón. Y el monje siguió andando por su camino, y él también, mi amigo también, y a los 5 o 6 o 7 pasos, mi amigo mira para atrás y no había monje ni había nadie, había desaparecido. Que ya te digo, yo estaba consciente, abrí los ojos, estaba muy asustado, mucho miedo, porque no me podía mover para nada, y de repente había una figura blanquecina, era forma de mujer. Yo al principio, los primeros segundos, pues creía que era mi mujer, pero luego me di cuenta que no. Incluso esa figura vi que tenía un pelo largo, por eso digo lo de la mujer, y se acercó a mí y con una mano me tocó la frente. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Entramos ya en la recta final. Como hemos dicho antes, vamos a abrir una tertulia. Ahora sí, ya sálvese quien pueda. Vamos a ver qué pasa. Pero eso sí, hemos visto un vídeo antes de esta última pausa que yo creo que, aunque lo hemos visto y lo hemos oído, necesitamos que Santi nos sitúe un poco, sobre todo por quienes a lo mejor no conocen la casa y tampoco estuvieron allí. Hemos escuchado a una persona, hemos escuchado y hemos visto, aunque no se podía distinguir quién era, con una voz extraña, comportándose de un modo extraño. Santi, sitúanos, ¿qué pasó exactamente? Bueno, pues eso fue la 6ª ruta que hacíamos hace 3 años. Fue el 6º día. La experiencia a día de hoy ha evolucionado muchísimo y en esa ruta, en ese día, esa señora, nada más entrar por la puerta, yo estaba terminando de preparar los dispositivos, me dice que ve una niña en la ventana. Digo, vale, gracias señora, muchas gracias por la información. A ver, no le presto atención, obviamente con mucho respeto sí, porque si tengo que prestar atención a todo el mundo que me dice que ve niños y monjas, pues repoblaríamos prácticamente medio planeta. Sí que es cierto que hablo con ella un par de minutos y me describe a esa niña, pero digo, esta mujer pues habrá escuchado algo o se habrá imaginado algo. No le doy mayor importancia, insisto. A lo largo de esa visita, esa mujer reacciona, estaba sentada, la primera parte de la visita la hacemos todos sentados, y reacciona, se pone de pie. Yo en un primer momento no me doy cuenta porque yo la tenía de espaldas, y cuando veo que todo el mundo se está levantando como que algo pasa, me giro y me la veo retorciéndose en el suelo. Había sanitarios esa noche con nosotros, nos dijeron que físicamente no le pasaba nada y mi sorpresa viene, pues yo simplemente estoy pensando que le está dando pues un ataque de, yo qué sé, un dolor de estómago, porque además tenía las manos puestas en el estómago literalmente. Pero yo empiezo ya a preocuparme cuando los brazos se le ponen totalmente rígidos y los dedos veo cómo se le empiezan a ir hacia atrás. Hacia atrás, entendedme, en formas humanamente imposibles. Ahí es cuando me acerco a ella para cogerla y su marido me quita, me aparta, me dice que no la toques, que yo sé lo que le pasa. Y entonces la quita de la visión del grupo.
En ese momento escuchamos cómo está golpeándose contra una pared, arañando la pared, comportándose como si fuese una niña, como si una rabieta de una chiquilla. Y en el vídeo audio que acabamos de escuchar, a mí se escucha mi voz, pero yo no la estoy viendo a ella porque yo estoy abajo. Ella está justo antes de empezar a bajar al sótano, que intentó bajar, bajó, preguntó, decid cuántos sois, se escuchó la palabra 3 y a partir de ahí empezó ella subiendo de nuevo, no se quedó a terminar, la palabra fuera, 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 fuera. Nosotros desde abajo solamente escuchábamos fuera. El vídeo se ha escuchado fuera, es mi amiga, quiero mi amiga, eres malo, dame mi amiga. Y cuando le dicen vámonos, ella no se quiere ir. Reacciona como si ella estuviese en su casa y que nadie la echa de su casa, que ella se queda ahí. La voz que habéis escuchado no es la voz de la mujer, absolutamente no. Y os puedo decir que cuando yo le miro la cara, primero, nadie me había mirado nunca en mi vida con tanto odio, eso fue en el sótano, y la cara de esa señora no era la misma que la que me había dicho, he visto una niña hacía escasa media hora antes. Por supuesto, sabes que es esa señora, pero las facciones como que habrían, iba a decir cambiado, no sé, se habían reforzado visualmente hablando. Y poco más puedo deciros. Podemos definirlo como que una energía se le coló en su cuerpo. Pues podríamos decirlo, o al menos responde a ello. Y os puedo asegurar que vivirlo en directo estás entre lo incrédulo y entre estoy en una película y no sé salir de ella. Doy por sentado que esa historia acabó bien, acabó recuperándose. ¿Recordaba algo luego? No, no recordaba nada. Acabó bien, dolorida, pero bien. Sé que ha intentado volver en varias ocasiones a tomar algo a la villa, pero no ha sido entrar por la puerta y salir. No puede estar en ese contexto, en esa casa. Creo que has dicho que el marido os dijo, dejadla que yo sé lo que le pasa. ¿Os dijo luego a qué se refería? Sí, más que él, porque estaba con ella, sus sobrinos que estaban, que a todo esto, el vídeo, quien lo graba es la propietaria de la casa, porque imaginaros la situación. O sea, no sabíamos si esa mujer le estaba dando un infarto, si se estaba muriendo o qué es exactamente lo que estábamos viviendo. Ella lo registró y además se ve que lo hizo pues eso, guardándose mucho de que se pudiera distinguir, básicamente por tener alguna prueba de si pasa cualquier cosa esta noche, Dios mío de mi vida, que la responsabilidad civil pero que no sea mía. No sé si me estoy explicando. Está claro. Sus sobrinos nos comentaron que esto le sucede a esta mujer cuando, bueno, por lo visto de joven hace una especie de iniciación, no sabemos exactamente a qué, pero a partir de entonces su cuerpo es un receptáculo de energías. Cuando va a sitios donde hay una energía muy cargada o con mucha impregnación, reacciona de esa manera. Eso puede ser un supermercado, puede ser un cine, puede ser un tanatorio, no dentro del tanatorio, sino fuera del tanatorio. Puede ser una sala de fiestas. Y en cambio, por ejemplo, en un cementerio no le suele pasar. Abrimos tertulia, pero creo que es interesante hacerlo a partir de este vídeo. Luego pues ya sabemos cómo son las tertulias. Así que, Irina, te va a tocar otra vez, porque pones caras de circunstancias. Y yo sé que tú de esto sabes. ¿Qué te ha parecido? El que de todo. Porque tiene mucha tela esto, ¿eh? Pues la situación, esta mujer comportándose esto último. Sí, sí. Madre mía, pues chus, sería muy irresponsable dar una respuesta contundente, porque no estuve. Realmente lo que se ha quedado grabado y registrado tampoco puede esclarecer mucho,
más allá de lo que decía y lo que sucedió, que hizo muy bien la mujer, por cierto, en grabarlo, muy inteligente, porque claro, al final, si va tanta gente a tu casa y no sabes lo que se mete, y puede ser peligroso. Sobre todo porque no quiero ofender a nadie, por favor, no os ofendáis. No os ofendáis, os quiero mucho. Pero estos temitas son miel para la gente que no está bien mentalmente. Son temas que atraen mucho a personas que no han encontrado su sitio y gente que necesita más que un exorcista o un psiquiatra. Pero bueno, yo prefiero no seguir por ahí. Chus, si no te importa, porque me van a llover coces hasta la muerte. No por eso. Sobre todo porque creo que no es el día. Porque es que lo que estás hablando me parece muy importante, pero creo que para eso tendríamos que dedicar un programa y hacer, testamento antes. No, pero bueno. lo digo porque es que a mí esta mujer, pues no lo sé, es que no lo sé, ya es cuestión de fe. Sí, puede ser que sí, pero no lo sé. No tenemos pruebas, pues puede ser un brote psicótico o puede ser una incorporación. O sea. Obvio. Por eso, de hecho, Santi, que... lo primero que reaccionas es a ese brote psicótico. Pero, claro, ¿qué es lo que lo provoca? Ah, bueno. Y luego, eso incorporado a toda la historia y a todo lo que encierra la casa, pues, a ver, tiene coherencia. No quiero decir ni una cosa ni la otra. Ahora mismo estoy describiendo simplemente mi experiencia. Pero obviamente lo que pensamos es, ¿le pasa algo en la cabeza o le pasa algo en el estómago? Yo lo que sí te puedo decir es que los dedos puestos a 180 grados no lo he visto en mi vida, nada más que esa noche. Y eso, por mucho brote psicótico, entiendo que es muy complicado. Ya no digo imposible, digo complicado. Ahí está, digo es complicado, pero no imposible. Vale. Vale. No, sobre esa señora, eso. Pero, hombre, eso tiene la Villa Esperanza tiene mucha más tela que habéis mostrado aquí. Esto... Sí, no te preocupes que vas a tener tu oportunidad de... ¿Cuántas preguntas tienes anotadas? Uy, ya he perdido la cuenta, muchas. muchas. Mar, también sobre el vídeo, luego ya abrimos otro debate, pero ¿qué te ha parecido? ¿O qué sensación te ha producido? Pues impresionante. Mira, yo no le quito la razón a Irina, evidentemente, por lo que ha dicho de que, bueno, y sería para otro programa, quizá otra tertulia, que pueda ser un brote psicótico y demás, ¿vale? Puede ser que esté esa parte. Pero también yo, en relación al vídeo y también habiendo sido... habiendo sido testigo, perdón que no me sale la palabra, habiendo sido testigo también de otra experiencia, también de otra persona que también era medio de incorporación, también soy muy partidaria de las mismas palabras que ha dicho Santi, de que la misma cara, la misma persona cambia y demás. Entonces, yo, por ejemplo, en la experiencia que yo tuve, que participé y vi y demás, a ver, su comportamiento después de esa incorporación y de volver en sí, era una persona normal y corriente, ¿me entiendes? Que no era una persona que no era per se un brote psicótico y luego la persona era sino que era una persona normal y corriente, simplemente que en ese momento pues él estaba, bueno, pues canalizando lo que fuese. Entonces, hay dos vertientes. Está evidentemente la parte que puede ser, como Irina dice, perfectamente, que puede ser que en algún momento pues la persona, bueno, pues no sabes cómo ha reaccionado y no sabes cómo está, pero luego hay personas que lo hacen, que luego no está, a ver, su comportamiento no es tan extremo para ese lado. Entonces, yo sé, son cosas que, y además lo que dice Santi también, si luego físicamente esas manos y en fin, ese tipo de cosas que la mujer reflejaba no son cosas quizá habituales que tú la estés haciendo así porque sí. Entonces, no sé, me impresiona, la verdad es que, pero como creo, no sé, el tipo de energía y ente y demás, y personas con una sensibilidad especial que puedan canalizar y ser receptoras, también lo creo que son personas que pueden hacerlo, pues, no sé, ahí siempre hay que pensar con la mente racional, evidentemente, sabiendo, pues, como dices antes, que no sea ni brote psicótico, ni que sea una persona que le ha dado algo, ni que le esté dando un infarto, pero luego dejar siempre la puerta abierta a que no todo es eso y hay puede ser esa
posibilidad, evidentemente, de que haya alguien que lo canalice. Y solamente Tony ha dicho también antes que era, porque me venía a la cabeza antes cuando está hablando de la energía, que es más negativa y demás, yo creo también exactamente que, no sé, me viene pensar que según en los sitios donde, en la casa, que bueno, Santi perfectamente sabe en los sitios donde se han efectuado por algunas cosas que sean un poco más negativas, además los niños en algún sitio, si es verdad que puede ser perfectamente que haya entidades más negativas o esa energía más negativa según la posición y según el sitio que en otra. Y yo creo que ya digo que todo esto es bajo mi percepción y mi opinión. Sí creo que la casa está alimentada evidentemente por la gente que va. Si muy a menudo estás haciendo la ruta y demás y vas viendo gente que está, la casa se alimenta y todas esas energías que hay se alimentan de las personas que van y que, quizás si no fuese nadie, a lo mejor en algún momento la casa perdiese esa energía, pero yo creo que la casa está alimentada por las personas que van, que dan ese alimento para que se puedan manifestar todo ese tipo de cosas que pasaban en la casa y que bueno, pues se están manifestando. Te estaba escuchando, Mar, y te estaba recordando a ti, hablando de la Casa de las Caras en Belmez, donde dijiste exactamente lo mismo. Te pregunté, ¿crees que van a continuar las caras? ¿Acabarán desapareciendo? Y tú me decías esto. Mientras siga yendo gente, seguirá habiendo caras o será más probable que sigan manteniéndose en pie esas caras. Rosa, Cari, ¿queréis añadir algo sobre el vídeo o entramos ya a otros temas? ¿Queréis comentar algo? Yo el vídeo, vamos, lo vi, bueno, lo que contó Santi lo ha contado más de una vez. Lo que sí que añado, que lo que ha dicho Irina, eso de un brote y tal, pero dio la casualidad que había sanitarios, que comentó Santi, había sanitarios, creo que concretamente un enfermero y un médico, creo que había. La reconocieron en ese momento por si era algo raro. Pero es que los sanitarios lo único que se preocuparon es de si le pasaba algo físicamente. Y lo que nos dijeron es que físicamente no le pasaba nada, que tranquilos. No le pasaba nada, ¿no? Que ¿No tranquilos, fue así? que nos dijeron tranquilos, que morirse no se va a morir. Bueno, ya es un detalle. Bien, está bien. Cari, ¿quieres añadir algo sobre este tema? Pues eso, opino un poco igual que Irina, siempre con los pies sobre la tierra. Primero buscar la explicación científica. Es cierto, a esta señora le dio un brote psicótico, no le dio un brote psicótico. Bien, es cierto lo que dice Santi, los dedos doblados 180 grados, puede que en un brote psicótico te dé, porque ni soy psiquiatra ni nadie para hablar del tema en concreto, pero reconozco que eso es un poco como poco curioso. Bueno, lo primero que hay que decir es que un brote psicótico no se mide fácilmente, es decir, no son pulsaciones ni oxígeno en sangre, es decir, estamos hablando de otra cosa mucho más complicada. Y además algo, y en esto ya muy en mi línea, y por qué no todo mezclado. Es decir, las líneas no están siempre tan claras entre unas cosas y otras, pero bueno, eso sí, una vez más sería destapar un melón que yo creo que no procedió. Ya veremos si algún día nos atrevemos. Santi, y os lo digo también al resto, a mí me pasa un poco centrándome en la voz de esta persona. Sigo hablando del vídeo, pero ya podéis saliros por donde queráis, sin ningún problema, ¿eh? A mí, el timbre, sobre todo el ritmo de la voz, la velocidad, me recuerda de forma descarada a un tipo de psicofonía que yo creo que a todos nos es muy familiar. Esa forma de hablar rápida, como por impulsos muy rápidos, como con latigazos casi diría yo. Incluso el propio mensaje. Hay uno que me impacta mucho y es el eres malo. Es brutal. No sé si a vosotros os pasa también. A mí me recuerda mucho a algunas psicofonías que tengo por ahí o que he escuchado también de otros. Sí, de hecho, si aislamos el audio del vídeo y solamente ponemos la parte del fuera o eres malo o aquí y no decimos nada, más de uno puede pensar que es una psicofonía. Totalmente. De psicofonía nada, era una fonía totalmente. Bueno, una fonía no, todo lo contrario, precisamente. Irina, por favor, sácame de la chistera alguna de esas preguntas que tienes y que nos va... Es que freiría Santi a preguntas ahora mismo, pero con la ametralladora. Empieza con una facilita, te lo no digo. te pases.
No, es que ya que aprovechando que están los testigos aquí, claro, hombre, lo suyo es que hay una cosa que me ha parecido muy curiosa, que es que, Caridad, tú has dicho que tu hijo vio una cosa y Santi ha dicho que otro nene, creo que me lo estoy inventando, era un nene, ¿no? No. También Bueno, había... era una nena. Una nena. Bueno, pues Pero un vamos, sí. chiquituso. Dijo que vio lo mismo. Y esto es de espacio de tiempo, ¿de cuánto estamos hablando? Espaciado. Meses, no lo sé. No te lo puedo decir. Vale. ¿Y fue cuando empezaste en las visitas? ¿Un poquito más después? Después. Ahí te estoy hablando, a lo mejor llevábamos un año y algo. Vale, con o sea que la visitas. casa estaba ya cargadita, ¿no? Vale, Sí, la casa. perfecto. Vamos a ver, la experiencia evoluciona hacia el mundo paranormal y hacia la experimentación por lo que yo encuentro en la casa. Vuelvo a repetirlo, mi idea era contar la historia de la casa, claro, disfrutar de las ruta. leyendas, Sí. las leyendas que se hablaban de la casa Sí. y ya está. Pero ¿cuál es mi Vale. sorpresa? Pues eso, que empiezan a saltar conejitos por todos los lados. Claro, pero a ver qué pregunte, que tenía yo también. Vamos a ver. Cosas heavies, digo muy heavies, no... Porque es que los nanos, vamos a ver, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que los nanos es impresionante lo que ven, lo que oyen, lo que A ver, sienten, lo que heavies, viven, lo ¿a que... qué te refieres? ¿Que alguien Cosas se suba heavy por las, nivel, por algo las así. paredes? Ha venido una persona y me ha dicho que ha visto a esta persona cruzar de un lado a otro y no ha sucedido. O sea, Es visiones, digo, de cuerpo entero y apariciones espectrales o fantasmales. Visiones como tales, Caridad, por ejemplo, te lo puede contar. A Tony, que lo tenemos ahora, también te puede hablar de visiones. Pero digo De- visiones como el que ve a un vecino, no visiones de aquí, no visiones psíquicas, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. A ver, yo te puedo decir que mi hijo lo vio físico. Sí, no, está claro que los nanos van en moto en eso. Vale, Sí. digo personas ya adultas que se supone que tenemos el cerebro hecho papilla, hecho puré. ¿Has tenido algo? Es de verdad sin acritud, ¿eh? Es por... No, sí, estoy pensando, estoy intentando recordar. Te dicen que ven muchas cosas, pero físicamente como tal, la única persona, quitando, insisto, Caridad y Tony, Aldo. Aldo, No te pero jodes. vamos. Vale, Ya, sí. pero que te vengo a decir. Ya, vale. No, pero Vale. es que fíjate que es muy curioso porque Aldo me corroboró lo que yo sabía de la casa sin yo decirle nada. Claro, O sea, pero es que Aldo, vamos a ver, cuando una persona tiene tanto poder psíquico, Santi, recordemos siempre que leen todo, incluso nuestra mente, ¿eh? sí, pero lo que te estoy Vale. intentando es responder a lo que me has dicho. Yo, si tú me dices, mañana vas y me dices, he visto a una persona pasar de una habitación a Sí, otra y atravesaron la pared, Sí. perdona, te pongo en cuarentena. Ah, vale, quieres decir que sí que has tenido testimonios, pero como no conoces a la gente, pues hasta luego, Mari Carmen. Vale, No, vale. no te lo digo, Mari Carmen, que recojo el testimonio, pero si no se produce constantemente, no es una cosa que me llame la atención, Ujú, ¿sabes? comprendo. No, claro, es que es muy difícil porque como tenéis tanto paso allí y realmente equipos de investigación paranormal riguroso, ¿cuántos han ido? No cuenta Uno. Cuarto Milenio, ¿eh? 1,5. Vamos a estar ¡Uno y medio! ¿Y el medio qué por qué? Porque fueron 2 horas. ¿Cómo? Iba a hacer la misma pregunta. ¿Es que fueron rigurosos sobre la mitad del tiempo o que eran solo medios rigurosos? No me ha quedado... No, a ver, No me ha pensar que quedado claro. equipos de Dime. investigación como tal no han ido porque la familia no deja, ¿vale? Vale, la familia no deja investigar. Vale. Claro. Entonces, la única persona que ha tenido acceso a hacer esas investigaciones soy yo. Y en las experimentaciones, en las visitas es cuando se manifiesta todo. Claro, pero tú haces experimentaciones con gente. No haces, claro, quiero decir que no tienes un equipo profesional contigo, que tú eres el profesional y vas con la gente de las rutas, ¿no? Voy con la gente de las rutas y voy con mi equipo. Claro. No, claro, digo,
claro, tu equipo, tu aparatología, vale, fine, pero no tienes un equipo que digáis, pues vamos a hacer 3 noches, o sea, quiero decir, una investigación. No, eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho, pues ya te digo, por lo más Porque parecido no lo es dejan. el Fatum, el proyecto Fatum. Eso es lo más parecido que hemos hecho. Vale, pues es una movida, ¿eh? Es una movida porque al final no te estoy diciendo que no haya nada, ni muchísimo menos, ¿eh? Y de hecho creo que lo que tenéis allí es un festival de psiquismo, festival anual de psiquismo, que puede, allí vamos, que ha ido, yo qué sé, pues muchísima gente con mucha gracia, entre comillas, gracia a duende o como queréis decírselo. Pero no sé, es que tendría que... No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que realmente es la misma gente la que está dando vida a la casa y recuperando las historias? ¿O hay algo más ahí? Porque has dicho lo de los 3 personajes, pero ¿son esos 3 personajes de tipo espectral o de tipo fantasmal? ¿Tú qué dirías? Fantasmal. O sea, Sí. interactúan. Y no puede ser que sea auspiciado por la misma psique de los grupos que llevas. En principio No los lo grupos no lo sé porque primero la historia la descubren allí y segundo, donde más, digamos, carga hay, la historia la cuento cuando hacemos la experimentación, no antes. O sea, la gente no va sugestionada al sótano, más allá de que te vas a meter en un sótano a oscuras, es lo único. Pero ellos no saben qué hay en ese sótano. De hecho, me acuerdo mucho de hablar y de descubrir esa parte de la historia hasta que no estamos ya prácticamente en el ajo. Vale. Yo pienso, ya que me has preguntado la opinión, yo pienso que es una combinación de muchas cosas. Parte es posible que sea que la gente lo alimenta, pero parte hay algo allí en ese lugar que se nos escapa a nuestro entendimiento. Vale. Y, jolín, es que es una M, ¿eh? Que no tengas mediciones ni nada. Porque eso que has comentado del sótano, que dices que se puede notar, porque, por ejemplo, Rosa sí que dijo que, o sea, ha dicho lo del frío. A ver, ¿mediciones en qué sentido? ¿Qué mediciones necesitas? Mediciones quiero decir, claro, es que no te habrán dejado, qué narices, si no dejan investigar, no podrás haber hecho nada. Quiero decir, ¿en qué medimos? O sea, ¿cómo tenemos medido que el sótano realmente cambia energéticamente con respecto al resto de la casa? Pues hombre, por ejemplo, con termómetros. Termómetros de material y termómetros de ambiente. Cuando tú entras, estás a una temperatura X, que teóricamente cuanto más gente la temperatura tendría que ascender, ¿correcto? Sí, ¿O claro. no? Bueno, Sí. pues podemos estar a, no sé, 20 grados en el sótano y de repente con un grupo, insisto, con el grupo a lo mejor bajar a 15, pero en menos de un minuto. Vale, o sea, el cambio de temperatura sí que está... Sí. Y los gausses no, ni de fly. Es que claro, si no te dejan investigar estás... ¿Los qué? Vale. Los gausses. La medición de microteslas y... Bueno, da igual. Ah. Es igual. No, A ver, no pasa nada. Es que te no... puedo decir que las psicofonías que tengo captadas están en torno a 15 Hz más o menos aproximadamente. La temperatura sí, ya te digo que se controla fácilmente. Los aparatos de captación, sensores de movimiento, etcétera, también se activan. O sea que no te quiero demostrar nada, si lo único que te estoy es mostrando un poco lo que se vive cada semana. No, sí, yo, o sea, esto es porque soy una curiosa, porque estoy estudiando, no por decirte que no hay nada, ni muchísimo menos, hombre, si me dieras muchísima información, pues mejor, ¿sabes? Y por mí que te dejasen investigar, pero bien, porque al final no sé, es que es necesario, tío. Mira, los MF, ya que estás con eso, la casa no tiene, o sea, tiene la electricidad justita para pasar el día. Fine. Apenas vale. hay campos magnéticos. Estamos hablando de una casa del siglo X y principios del XX. Y que la instalación XD. Ya. No, y ya no solo eso, es que es un bien de interés cultural. Por lo tanto, para cambiar un enchufe tienes que pedir permiso a patrimonio histórico. La Virgen, así que no cambian enchufes, apenas hay enchufes.
Y los MF tienen lecturas, pues, dependiendo de la zona, pero 40, 60, hay a veces que pasan a 150, en muy poquitas ocasiones han superado los Ya. 300. Ujú. Bueno, no Que está mal. hay campos magnéticos que Mm. sí se pueden medir perfectamente. Vale. No, vosotros preguntad y eso, que yo soy muy pesada con esto, ¿eh? Lo siento muchísimo, porque es que como estoy estudiando y... Te hago una pregunta, Irina, a ti, y tienes 30 segundos para responder. Todo esto que estás diciendo, es decir, si se hicieran esas mediciones que a ti te gustaría hacer, ¿qué nos podría demostrar o qué podría descartar? Podría descartar bastantes cosas y podría demostrar otras. Demostrar entre comillas, porque cuando al final nos encontramos con algo inexplicable, como dice Santi, que se encuentra casi todas las semanas, lo único que se puede hacer es quedarse registrado. Es decir, se registra una anomalía que se ha descartado, o sea, como se ha hecho la medición como toca y con los parámetros como tocan y todo como es preciso, entonces podemos descartar otro tipo de fenomenología y que se quede como anómala. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos la respuesta. O sea, es que pueden ser tantas cosas, pueden ser que lo produzcamos nosotros mismos, porque estemos en contacto con la física del sitio y hagamos un egregor. O sea, puede ser cosas del pasado, puede ser de todo. Entonces se deja como anómalo y ya está. Entonces ahí sí que se puede decir, pues esta casa o este lugar presenta ciertas anomalías que se han quedado registradas. Pero lo digo porque, a ver, lo de los testimonios es súper importante porque más o menos te puede decir un poquito la idea de por dónde van los tiros, por dónde mirar, qué buscar, qué no. El rollo este de lo del altillo, no sé por qué os llama tanto la atención, la verdad. Lo de lo que está encima de la guardilla, digo. Porque está lleno de niños. Porque está, pero vale, claro, es que lo de la claro, guardilla, no, a ver, dime. en la guardilla... El altillo, digo. El que no se ha accedido. Es que sí, precisamente porque no sabemos lo que hay. Porque a ver si hay doctoreo ahí, que sois. Hay que doctorearlo todo. No, ya Irina, me pasa lo mismo. ¿tú tienes en tu casa sitios que no has accedido nunca? Yo no, hombre, no, pero yo no vivo en como- una casa del siglo XIX. No, como te chachín. parece la cosa más normal, lo ¿qué? del lugar este. No, hombre, no, lo que sucede Ya, es que, era claro, broma, era broma. no, pero es es un fastidio, entre comillas, que no dejen, lo medio entiendo, pero, jolín, A ver, no te dejan primero porque es peligroso, porque no saben lo que hay y porque se te puede caer el techo encima. O sea, y No, porque hombre, si no, se digo, cae... ya. Y porque si pasa algo, básicamente Digo, sí. no es por nada, es que hay que reconstruir luego. Y vuelvo a Sí, decir digo lo de investigar, digo de forma rigurosa, porque testimonios tienen, de hecho, claro, al final tienen una ruta ahí que llevas tú. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿tú eres el investigador oficial, quiero decir, la persona que descubrió que algo pasaba, ¿no? No fue antes uno, ni otro, ni nada. Fuiste tú. Por la autoría, más que nada. sí, vamos, Vale. se puede llamar así. No, desde Vale. luego, el que les descubrió a ojos de todo el mundo que eso era una casa mortuaria fui yo. Vale, perfecto. Vale, fine. No, lo digo porque es que si quiero hablar de esto en algún momento en otro sitio, pues a mí es que tengo la manía rara de dejar la atribución a la persona que lo ha hecho, ¿sabes? A mí no me gusta apropiarme del trabajo de otros. Genial, Santi, muchísimas gracias por responder a mis preguntas de preguntona. ¿Qué cosas tienes? Bueno, nos quedamos sin tiempo y me encantaría seguir con la tertulia. De hecho, estoy pensando ya en una especie de programa solo tertulia, porque imagino que el rollo de papel higiénico que ha llenado Irina con preguntas desde el principio hasta el final habrá que desglosarlo. Os voy a pedir a cada uno de vosotros, por cierto, a Tony no está porque cada vez que intento meterlo me descojaringla todo el audio. Y además creo que estaba en el coche y tal. Bueno, le pido disculpas, pero bueno, y le doy las gracias, por supuesto, por haber estado con nosotros. Os voy a pedir a cada uno que, como digo siempre en estos casos, no quiero que vuestra opinión sea definitiva, ni que sea vinculante, ni que os comprometa a nada.
Pero incluso os pediría que con más corazón que cabeza, incluso a Irina, que es muy analítica ella, pero voy a pedir un poco de locura en este caso. ¿Qué pensáis que pasa en Villa Esperanza? En muy pocas palabras. Es decir, todo esto que hemos contado, así al vuelo, ¿qué pensáis que puede estar sucediendo? Empiezo por Rosa. Pues lo que creo que pasa son, en resumen, por mi vivencia, por lo que he visto, por las visitas, hay almas atrapadas que alguien no las deja marchar, no las deja seguir su camino. Están atrapadas. Y entonces, pues bueno, aparte que haya más fenómenos y más cosas que hayan pasado en la casa, ¿no? Hablo de este caso concreto. Hay unas almas de niños pequeños que no han seguido su camino, deben marchar y ir al estado donde tienen que estar, y hay alguien que los retiene. Perfecto. ¿Cari? Pues creo que es simplemente gente viviendo en su época. No sé si me explico. Ahí vivieron una serie de personas y creo que esas personas siguen viviendo en paralelo, en su casa y con sus cosas y con lo que sucedía en aquel entonces. Pero como entes, no simplemente... Sí, claro, es algo como que... entes. Sí. Uh-huh. Que algunos no saben ni tan siquiera que lo son. Uh-huh. Irina, ¿tú tienes un veredicto o...? Ostras, Bueno, te pues, obligo a ello, algo tienes ¿me que decir. obligas? No, pues Sí. yo creo que es una casa con mucha historia y que tiene historias que quiere que se cuenten, por así decirlo. Que quiere que se sepan esas historias, por lo que sea. ¿Mar? Yo estoy de acuerdo exactamente con lo que han dicho mis compañeras, pero a mí me gustaría hacer una reflexión, porque me parece totalmente, si hubiese la posibilidad, me parece igual de fascinante y maravilloso. Teniendo en cuenta, vale, que sean ellos los que se quieren comunicar con nosotros, pero si nosotros tuviésemos la capacidad psíquica, o sea, si tuviésemos la capacidad psíquica de ponernos en contacto nosotros con el otro lado, y si fuésemos nosotros los que los llamamos a ellos, y aunque los creemos mentalmente, llamándolos psíquicamente, de la forma que sea, y si tuviésemos esa capacidad, ¿no sería igual de maravillosa que nosotros pudiésemos? A ver, sería como una incorporación, pero al contrario. No que ellos vengan aquí, sino nosotros que fuésemos capaces de traerlo a ellos, me parece. No sé si he enrevesado un poquillo la reflexión, pero espero haberme hecho entender. Y si pudiésemos hacerlo nosotros, me parecería exactamente lo mismo de maravilloso que de la otra forma, que estoy totalmente de acuerdo también con que sean personas que, bueno, a ver, entes además que quieran comunicarse con nosotros. Pero si pudiésemos hacerlo al revés. Pues no está nada mal como, como reflexión final. Santi, a ti te hago dos preguntas, la misma que al resto. ¿Qué piensas que pasa en Villa Esperanza? Pero además te hago otra. ¿Crees que si cogiéramos cualquier casa, cualquier edificio con un recorrido, no construido anteayer, sino con cierta historia, y empezáramos a visitarlo todas las semanas como haces tú en Rutas Misteriosas, ¿sucedería algo parecido? ¿Crees que cualquier sitio con historia es susceptible de que pase lo que te está pasando a ti en Villa Esperanza? A ver, empezando por la primera, lo que creo que la casa está impregnada de energía. Voy a ser muy genérico en la respuesta. Eso no me cabe duda. Y lo que sea esa energía, pues ahí está el misterio. Y la segunda, no solo me centraría o pondría el ejemplo de una casa que tuviese historia, sino una simple casa que tuviese vida. Si hiciésemos mediciones, nos daríamos cuenta que en cualquier sitio donde hay vida, donde hay una familia, donde han sucedido cosas, no cosas macrohistóricas, sino el quehacer diario, el compartir la vida, nos sorprenderíamos mucho porque descubriríamos datos que nos llevarían a pensar que el otro lado, el más allá, la otra dimensión, como queráis llamarlo,
lo tenemos mucho más cerca de lo que en un principio podemos llegar a imaginar. Perfecto. Por desgracia me toca despediros, pero ya os digo que esa posible tertulia 2 está ahí esperando. Lo dicho, vuelvo a pedir disculpas a Tony, no sé qué ha pasado, pero bueno, le agradezco muchísimo que haya estado aquí, aunque no pueda despedirlo en persona. Pero empiezo por Rosa. Muchísimas gracias por tu testimonio, por tu compañía. Ha sido una maravilla escucharte. A vosotros y dispuesta siempre que me necesitéis o queráis, aquí estoy. Muy bien, muchas gracias. Cari, lo mismo, una maravilla escucharte, compartir tu testimonio y ya sabes, bueno, pues igual que a Rosa y que a todo el que va pasando por aquí, ya sabéis que es vuestra casa. Un placer estar aquí. Irina, te vas a quedar, ¿verdad? Te vas a quedar ahí con 1000 cosas en la cabeza. Tú apostarás por esa tertulia 2, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Pero vas a apretar el acelerador al fondo o o te lo piensas? No, a tope. A tope. No pensarme ni que nada. No, tú tira de hablar de estas cosas, sabes que... No, si yo lo digo por ti, yo no... Bueno, Pues ya perfecto. Guarda el rollo de papel higiénico, por favor. Venga, no lo tires, ¿eh? no lo tiro. Muchísimas gracias. A vosotros. Mar, ¿qué te voy a decir? Que también estás fichada para la tertulia 2, para la 3, para la 4, para la 25 y para todas, que tu aportación siempre es interesante, que sé que te encantan estos temas, que te encantan estos lugares y queda pendiente de esa visita a Villa Esperanza, también con Irina, por supuesto. Eso iba a decir. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto. Y nada, estoy ya expectante y deseando de hacer una visita con vosotros porque es va a ser maravilloso y súper interesante. Muy bien, Mara, muchas gracias. Y Santi, te voy a contar lo mismo. Tú también estarás en esa tertulia 25 o 38, la que haga falta. Y bueno, pues nos has dejado trabajo, ¿no? Porque yo soy el primero que como digo siempre, y no lo digo por decir, tendrá que ver varias veces el programa, escucharlo, anotar cosas, como ha hecho Irina hoy, porque anda que no hay melones que destapar, ¿verdad? Sí, hay mucha tela todavía que cortar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ve preparándonos esa visita a Villa Esperanza. Cuando queráis. Si te fías de nosotros, que yo ahí ya no lo tendría tan claro, pero bueno. Bueno, Santi, muchas gracias. A ti, hombre. Bien, pues vamos con la última pausa. Reflexión final, que ya veremos qué se me ocurre decir hoy, que no lo tengo muy claro. Y rematamos. Habitantes de Lucová y todo el que se acerca asiste a misa sentándose junto con un fantasma de escayola en la bancada mientras toman la comunión y oficia misa el señor párroco. La imagen es increíble, es icónica, la de ver compartiendo, y se entienda ahora lo que voy a decir, vivos y muertos, una misa oficiada. Ella tendría que quedarse con lo que ella sienta. Porque es que si tú le empiezas a decir a un testigo lo que ha visto, es que lo estás envenenando, es que eso no es así, es que él sabe lo que ha visto y esas sensaciones que le habrá transmitido y ya está. Es porque si no es que le estás poniendo la pierna encima, es que no estás dejando avanzar a esa persona. Todo ese escepticismo no te sirve de nada cuando en esas paredes de ese callejón oscuro ves que hay unas rendijas que te llevan hacia otra parte y que puedes quitar esos ladrillos y que puedes acceder a otras realidades. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC.
Como bien apuntaba Irina, Villa Esperanza bien merece una investigación a fondo, una investigación rigurosa. Pero no es menos cierto que ese tipo de investigaciones casi nunca, por no decir prácticamente nunca, puede realizarse. Y no solo porque los propietarios den o no su permiso, porque lo consientan o no, sino porque esa investigación a fondo implicaría tanto esfuerzo en todos los sentidos y necesitaría de tanto tiempo que es realmente complicado, por no decir prácticamente imposible. Sin embargo, tanto lo que planteaba Irina como el trabajo que viene realizando Santi García en estos últimos años vale como parte de esa investigación. Yo le preguntaba si las experiencias de cada una de las personas que va pasando por allí, si los testigos le van configurando de algún modo al puzzle, y él muy sinceramente y de forma muy honesta decía que solo un poco. Y es que realmente es así, es muy difícil unir esas piezas a no ser que uno se deje llevar por resultados preconcebidos, cosa que afortunadamente no hace Santi. Aquí siempre intentamos construir historias que de verdad se asienten en algo, no se trata de construir por construir. En cualquier caso, lo decía, espero que haya una tertulia 2, espero y estoy convencido de que habrá una visita por nuestra parte a Villa Esperanza y todo aquello que os tengamos que contar, os lo contaremos. Yo hoy, más que nunca, confío en que de la mano de Santi hemos podido introducirnos en Villa Esperanza, hemos podido conocer su historia, conocer también algunas de esas experiencias que Santi y las personas que van con él dentro de Rutas Misteriosas, a conocer la casa, a recorrer sus estancias, también a desarrollar las experimentaciones que tiene programadas Santi. Creo sinceramente que sí es útil, aunque pueda parecer un mero espectáculo. Conociendo a Santi yo sé que no lo es, sabemos que no lo es, y que esas rutas son parte de algo que quién sabe, a lo mejor algún día también hay que incorporar a esa investigación más amplia que demandaba Irina. De momento hemos podido conocer la historia de Villa Esperanza, hemos podido, no física pero sí mentalmente, introducirnos en ese maravilloso edificio, y también doy por sentado que cada uno de vosotros ha ido confeccionando sus ideas, sus dudas, en definitiva pues dando pie a esa segunda tertulia que espero que tengamos más pronto que tarde. Poco más, creo que el programa nos ha dado muchísimo, aunque nos hayamos quedado con la sensación de que se podría haber hecho mucho más. Creo que como primera toma de contacto está mucho más que bien. Lo dicho, nada más. Os agradezco como siempre que hayáis estado ahí, espero que lo hayáis disfrutado, seguro que sí, y como no, hasta el próximo encuentro, seguimos en la búsqueda. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, X, iVoox y YouTube. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico misterio@finalescalera.com.